Te damos gracias en esta preciosa tarde porque sabemos que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, el que merece honra y gloria, alabanza y adoración. Venimos en esta tarde, Señor, ya, Señor, listos para predicar tu palabra. Señor, úsame a mí, Señor, como también prepara los corazones, Señor, que están dispuestos a esperar una palabra, Señor, en esta tarde. Habla tú, Señor, en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre en esta preciosa tarde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias. Bien, amados hermanos, vuelvo a repetir la cita en el libro de Jonás, capítulo número 1, versículo 1 al 6. Dice así la Biblia, amados hermanos, la palabra infalible de Dios. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Alabado Dios para siempre. Bueno, bien, amados hermanos y oyentes, en esta preciosa tarde vamos entonces a entrar en el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde. Yo he titulado este mensaje en esta tarde: no huyas de la presencia de Dios. Bueno, quiero repetir el tema en esta tarde: no huyas de la presencia de Dios. Pocos libros tan breves han hecho tan grande impacto en la historia de la cultura y de la religión. El libro de Jonás consta de 4 breves capítulos y de 48 versículos. Pero de estos 48 versículos, Dios le habla a Jonás 14 veces. Podríamos deducir que el hombre es una de las criaturas que Dios ha criado, y por ende es desobediente, y hay que hablarle varias veces para poder obedecer. En el caso de Jonás, podemos observar 3 puntos importantes: la comisión, número 1; la huida, número 2; y la tormenta, número 3. Veamos, amados hermanos, en esta tarde. Yo quiero explicar en esta tarde que el propósito de este programa es el restaurar o más bien, amados hermanos, es de alimentar, hermanos, a las almas, hablando espiritualmente. No estamos aquí en esta tarde para insultar o para proferir palabras, sino que el anhelo nuestro es que usted escuche la palabra del Señor por medio de las ondas radiales. Veamos de qué manera Dios contrasta o hace una comparación del hombre con los animales de carga. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo número 1, verso 3, dice así la Biblia: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Escuche lo que dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Escuche usted cómo Dios compara al hombre con uno de estos animales. No es que yo me lo estoy inventando, sino que está en la palabra del Señor. Escuchamos lo que dice en el Salmo 32, versículo 9. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Por qué digo esto?
Esto porque la Biblia enseña que en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, Jesús habló varias veces de diferentes maneras. Habló varias veces, pero vamos a observar dos ocasiones cuando Jesús habló. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 39, dice la Biblia: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. También tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, verso 24 y 25, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, ¿por qué digo y menciono estos versos? Porque la Biblia enseña, como dije, de 48 versos, desde los 4 capítulos de Jonás. De esos 48 versos, Dios le habla a Jonás 14 veces. Por eso estoy diciendo que el hombre es una de las criaturas que tiene la imagen y la semejanza de Dios, pero por ende es desobediente. Hay que hablarles muchas veces para que entre en obediencia. Bueno, vamos a ver en esta preciosa tarde entonces la comisión. Lo encontramos en el verso 2. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La orden que Jehová le da al profeta es enfática. Le dice: levántate y ve a Nínive. Le da una comisión. Le dice que ve a Nínive. La frase "y ve" se lee en otras versiones "y vete". Los hombres y mujeres que han recibido el llamado de Dios deben de estar prestos a obedecer sin reservas ni excusas el llamamiento divino. Muchas cosas tenía Jonás que hacer, pero el llamamiento de Jehová era de más importancia. Si lo aplicamos esto a nuestra vida en estos tiempos, también nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero el llamado que Dios nos ha hecho, la comisión que nos ha encomendado, es de suma importancia y hay que obedecerlo. Alabado Dios para siempre. Observemos la orden al profeta: levántate y ve a Nínive. Al ministerio se responde de dos maneras. Primero, levantándonos. Segundo, hay que ir donde Dios nos manda. Al llamamiento de Jehová hay que responder con acción y prontitud. No podemos darnos el lujo espiritual de que Dios espere por nosotros. Cuando Jehová llama, hay que levantarse e ir. Alabado Dios para siempre. Bueno, la base para este llamamiento es la palabra. Escuchemos lo que leímos en el verso primero. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás 1:1. Jehová habla por su palabra. Esta es la regla número 1, la cual, amado oyente, usted que me está escuchando, si usted no lee su Biblia, Dios no le va a hablar. Si usted cierra su Biblia, es como que si usted estuviera cerrando la boca de Dios. Pero Dios en primer lugar habla. Esta es la regla número 1 a la cual Dios le habla a usted y a mí. Dios le habla al ser humano. Lo demás es secundario. Dios habla de muchas maneras. A través de un sueño, a través de un maestro, de un amigo, de muchas maneras. Pero estoy diciendo en esta tarde que la base principal para el llamamiento es la palabra de Dios. Y la base principal para la vida de cada uno de sus hijos es escudriñar la palabra de Dios. Ya lo dijo Jesucristo en una ocasión. Él dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esta es la regla número 1, la cual Dios habla al ser humano. Lo demás es secundario, dije hace un momento. Cuando Dios habla, no hay que dudar. Sin embargo, los hombres y mujeres a quienes Dios ha llamado al ministerio
tienen que aprender a conocer y a reconocer personalmente la voz de Jehová. Dios habla por su palabra escrita, la Biblia. Esa debe ser la fuente principal para escuchar la voz de Dios. Bueno, Dios, cuando habla, Dios es específico. Le dice a Jonás, y ve a Nínive. Le está indicando un lugar específico a donde ir. Dios no le dice, yo quiero que vayas hoy, o que vayas en algunos meses. Tampoco le dice, avísame, Jonás, cuando quieras ir, o si puedes ir a Nínive. La orden de Jehová es, ve a Nínive. Jonás es el primer profeta con un llamamiento foráneo, fuera de sus conterráneos. Es enviado a otra tierra, a otra gente, con un idioma diferente, paganos y enemigos de Israel. En este sentido se puede considerar el llamamiento de Jonás como un misionero y profético. Aquella gran ciudad. Entonces veamos que Dios le dice que vea a Nínive. Dice la Biblia, aquella gran ciudad. Es importante que notemos en esta tarde la noción histórica de Nínive y del pueblo que habitaba. Nínive fue la antigua capital de Asiria. Mientras Jehú ejercía su reinado sobre Israel, el rey asirio Salmanasar III había impuesto tributos a la nación de Israel. Los asirios eran gentes sanguinarios e inhumanos. A sus enemigos los torturaban atándoles a estacas sobre el suelo, y luego les sacaban pulgada a pulgada la piel, rostro, pecho, brazos y piernas, la cual luego los exhibían a la vista de sus enemigos para infundir terror. Una práctica era que los enemigos caídos en el campo de batalla eran decapitados, sus cabezas recogidas en sacos, luego los llevaban ante un magistrado que las contaba, y así se daba un informe de las bajas de sus adversarios. Esta era la práctica de los habitantes de Nínive, donde Jehová comisiona a Jonás para ir a predicar. Otras prácticas asirias que revelaban su campaña de terror y destrucción eran que se sometían a las ciudades completas al genocidio, colgaban a sus enemigos por los pies y les arrancaban las lenguas con las manos, con estacas enclavadas al pecho. Levantaban a sus enemigos y los dejaban suspendidos por algún tiempo en tan violenta muerte. Eran verdugos de las torturas y sembradores de terror. Pero por eso el mandato divino a Jonás le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella. Escuchemos lo que Dios le dice a Jonás: porque su maldad ha subido hasta mí. La declaración y pregona se lee en otras versiones y proclama y anuncia y predica. El profeta es comisionado a que predicara en Nínive. La frase contra ella, esta frase es más enfática en la Biblia latinoamericana, donde dice contra ellos. Por eso el evangelio es palabra y es acción, es dicho y es hecho, es realidad y es manifestación, es oferta y es producto. Alabado Dios para siempre. Por eso usted y yo, que conocemos la bendita palabra, el bendito evangelio, nosotros debemos de pregonar, tal vez no vayamos a una gran ciudad, pero debemos de pregonar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en la escuela, en la fábrica, alabado Dios, en la oficina, en el negocio. Entonces, lo que estoy diciendo, amados hermanos, en esta tarde, vuelvo a repetir, por eso el evangelio es palabra y es acción, es dicho y es hecho, es realidad y es manifestación, es oferta y es producto. Veamos la otra declaración, porque este es el problema que tenía el pueblo de Nínive. Dice: porque su maldad ha subido delante de mí.
El contexto de Jonás, capítulo número 1, verso 2, lo encontramos en Génesis 18:20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En Sodoma y en Gomorra el pecado iba en aumento, como en nuestros días. Cada día que pasaba, nuevas formas de pecar se desarrollaban, y Jehová puso un límite al libertinaje pecaminoso de estas dos ciudades hermanas, con fuego y azufre. La ira de Jehová reaccionó y actuó. La maldad de los ninivitas había subido delante de Jehová. El profeta Nahum, quien profetizó en contra de Nínive, describió la maldad de Nínive así. Nahum capítulo 3, verso 1 al 4. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje! Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que saltan, jinete iniesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropiezan a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de la hermosa gracia. Maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. En los días del profeta Nahum, la ciudad de Nínive era descrita como sanguinaria, mentirosa, llena de rapiña, ciudad de ladrones, llena de atrocidades, promiscuidad sexual y hechicera. Eran exportadoras de sus pecados a otras naciones. Y a esta ciudad es que Jonás es enviado a predicar la palabra de Dios. Escuchemos esto, hermanos, esta declaración. El hecho de que Dios estuviera preocupado por la impiedad de Nínive indica que desde el comienzo mismo su amor se extendió más allá de los límites de aquellos pueblos ampliamente para proclamar el mensaje de juicio. Ahora, usted que me está escuchando en esta tarde, posiblemente usted dirá: esto no es para mí, pero la palabra de Dios, amados hermanos, en esta tarde se lanza como una atarraya y pesca los peces. Así que usted escuche la palabra de Dios en esta tarde. Ahora podemos decir que Dios en su misericordia nos está hablando en esta tarde. Antes de hacer algo, antes de enviar un juicio, Dios en su misericordia, antes de enviar una calamidad, antes de una destrucción, antes de enviar una enfermedad, Él te avisa, te previene, Él te dice: ten cuidado con lo que estás haciendo. Esa es la clase de Dios que estamos predicando en esta tarde. Él no en ningún momento agarra de sorpresa a la persona. Él siempre avisa, Él siempre da la oportunidad. Alabado Dios para siempre. Bueno, vamos a ver el segundo paso, la huida. Alabado Dios para siempre. El verso 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Escucha esta expresión. Jonás no quería ir a la comisión, no quería ir a Nínive. En lugar de ir a Nínive, él partió para Tarsis. Y quizás nosotros estamos teniendo la misma situación de Jonás, de desobedecer la orden de Jehová. Pero dice el texto del verso 3 del capítulo número 1: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Posiblemente usted no es un predicador. Posiblemente usted que está escuchando en esta tarde,
Pero posiblemente usted está huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios le dice en esta tarde, le está hablando que no huya. Alabado Dios para siempre. Jehová le dijo al profeta, levántate y ve a Nínive. Él se levantó, pero no para ir a Nínive, para huir a Tarsis. Jonás representa a muchos en el ministerio, que en sus comisiones se mueven a la contraria de Jehová. Y también Jonás representa a la mayoría de oyentes que andan huyendo y escondiéndose de la presencia de Dios, tratando de esconderse. Por eso el lema de este programa, Dios en busca del hombre. Cuando Adán trató de esconderse, Dios lo buscó y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y lo mismo Dios le está hablando en esta tarde por el nombre suyo. Y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te estás escondiendo de mí? Alabado Dios. Al analizar el contexto que rodeaba a Jonás, podemos entender el porqué de su rechazo a la comisión de Jehová. Como cualquier otro judío de su época, era nacionalista. El profeta siempre se sentía responsable de su pueblo. Los asirios, crueles, opresores y despiadados en su trato con otros pueblos, para Jonás, eran inmerecedores de que un profeta de Dios les fuera a anunciar un mensaje de parte de Dios. Más aún, un mensaje de misericordia. Su prejuicio nacional estaba por encima del llamamiento y la comisión de Jehová. Jonás conocía a Jehová. Por eso se decide a huir de la presencia. Vuelvo a repetir esta frase. Jonás conocía a Jehová, como quizás la mayoría de los oyentes en esta tarde que ya conocen a Jehová. Por eso decide huir de la presencia. Más bien quería huir de su voluntad y no tanto de su presencia. Escuche, amado oyente, en esta tarde. Ningún ser humano puede huir y esconderse de la presencia de Jehová de los ejércitos. El salmista David aclara esto en el Salmo 139, versículos 7 al 12. Y dice así la Biblia. David dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Qué bendita declaración! Amados oyentes, si usted está tratando de esconderse de Dios, yo le digo en esta tarde, mejor sálgase de ese escondite, porque Dios lo está observando allí donde usted está. A la luz de estos versos, no podemos escondernos de la presencia de Dios. Muchos piensan que por mudarse a otra ciudad o país podrán eludir el llamamiento de Dios. Nadie se podrá esconderse de Dios. Toda persona que trata de esconderse, Dios lo va a encontrar donde quiera que éste esté escondido. Se puede decir además y aplicar que el creyente en desobediencia siempre llega al fondo y a lo hondo de sus acciones. Por eso usted, en lugar de llegar al fondo y a lo hondo de sus acciones, mejor vuelva hacia Jehová, que de usted tendrá misericordia. Alabado Dios. Y la Biblia sigue diciendo, y descendió a Job a partir de su desobediencia
la vida de Jonás fue descendente. Escuche esto, yo lo quiero repetir. A partir de su desobediencia, la vida de Jonás fue descendente. Escuchemos esta palabra. Descendió a Jope, descendió al barco, descendió al fondo del barco, descendió al mar y descendió a las profundidades de la mar dentro del gran pez. Amados oyentes, fuera de la voluntad de Dios no hay progreso espiritual, sino todo lo que uno encuentra es retroceso. Cada día que se vive fuera de la voluntad de Dios es de fracaso y de hundimiento. Yo lo invito a usted en esta tarde, y usted que me está escuchando, revisemos cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Y dice la Biblia, y halló un barco que partía para Tarsis. Para Jonás todo se le hizo fácil. Llegó justo a tiempo para abordar el barco que salía para Tarsis. Escuchen esto, amados oyentes. Cuando las cosas fuera de la voluntad de Dios aparentemente salen bien, hay que tomar precauciones. Dios en su voluntad permisiva muchas veces nos da el cordel, pero llega el momento adecuado, lo jalará. El viaje de Jonás a Tarsis le costó más al profeta de lo que pagó. Fuera de los parámetros de la voluntad de Dios, los precios son más altos. Muchos que han pagado con su propia vida, es mejor obedecer que desobedecer. Por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. En el Evangelio de San Lucas, capítulo número 8, verso 8. Alabado Dios. La expresión lejos de la presencia de Jehová tiene redundancia. Se repite casi al principio y al final del versículo 3. El libro de Jonás nos enseña que Jonás huyó de la presencia de Dios a Tarsis. Cuán torcida y pobre era la teología de Jonás acerca de Dios. Dios le enseñó y le demostró a Jonás que él estaba en el barco y que él estaba en la tempestad, que él estaba en las profundidades del mar. Jonás necesitaba una experiencia con el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tan pronto el barco izara su vela y se moviera en alta mar, Dios comenzaría a darle al profeta un buen curso de teología práctica. Dice el verso 4, este sería el tercer punto, la tormenta. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La expresión hizo levantar se lee en otras versiones: desató, desencadenó, envió. Detrás de ese gran viento en el mar estaba la mano de Dios. Observemos que no era tiempo de vientos ni de tempestades. La Biblia dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad. La voz silenciosa de Dios se expresa a través de este medio sobrenatural. Ahora Jehová vuelve a tratar con el profeta testarudo y desobediente. Ese viento, el gran viento de Dios, produjo una tempestad tan grande. En muchas tempestades que se levantan en nuestras vidas, la mano permisiva de Dios está detrás de ellas. En su providencia, Dios quiere llamarnos a su perfecta voluntad. Cuando nos queremos alejar de Él, por algún medio nos llama a recapacitar. En su disciplina, Dios expresa su gran amor por nosotros. Él guardó silencio ante las desobediencias de Jonás, pero ahora truena desde el cielo. El verso 6 dice, y el patrón de la nave
se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás, que era el causante del problema, dormía indiferente al peligro de los demás. El capitán de la nave lo tiene que despertar y censurar. Dios muchas veces usa muchos medios para despertarnos, para hacer reaccionar a nosotros. La iglesia de Jesucristo no puede estar en una actitud de indiferencia religiosa mientras las tormentas y tempestades embuten al mundo en el cual vivimos. El capitán le dijo a Jonás: levántate y clama a tu Dios. Usted que me está escuchando, no puede estar indiferente ante gran situación. No puede estar dormido espiritualmente, principalmente si usted es el causante. A lo mejor hay una gran tormenta en la familia, en los hijos, en la esposa o en el esposo. No podemos tener una indiferencia ante tan grandes problemas como en el caso de Jonás. Él fue el causante de la tormenta en el mar y él se encontraba dormido y tranquilamente. ¿Y qué podemos hacer entonces? Quizás usted se preguntará ante tal situación. Levantémonos a clamar a Dios. Deje de estar durmiendo espiritualmente. Salga del fondo del barco. Salga de la recámara. Salga del cuarto. Salga del letargo espiritual. Levántese. No siga durmiendo. Clame a Dios por su familia, por sus hijos, por el problema, por la dificultad. Dios tiene poder para disipar cualquier situación. A lo mejor usted podrá decir: predicador, el negocio en lugar de avanzar está yendo para atrás. Quizás usted podrá decir: en el estudio me está yendo mal. Pero yo le digo en esta tarde: Dios está para responder cuando nosotros le clamamos. Dios está para ayudarnos. Por eso decía hace un momento, no podemos estar indiferentes a tan grande situación que nos está aconteciendo. En conclusión, amados hermanos, en esta tarde, yo lo invito a usted a que no huya de la presencia de Dios. Los problemas hay que confrontarlos. Los problemas hay que confrontarlos y no huir. En el caso de Jonás, la huida de Jonás le costó muy caro. De Jonás hay mucho que hablar, pero hemos considerado y hemos traído esta palabra en esta tarde. Yo no sé cuál es el problema con el cual usted está atravesando. Quizás usted está diciendo en esta tarde: ya no aguanto más, me estoy hundiendo. Pero en esta tarde vamos a orar. Antes de concluir el programa, vamos a elevar una oración. Ahí donde usted está, yo lo invito a que usted se una conmigo en esta preciosa tarde. Vamos a elevar una oración en esta tarde. Allí donde usted está, en la sala, en el corredor, en el cuarto, en el trabajo, en el negocio, en la fábrica. Quizás usted, donde quiera que usted esté, Dios está para ayudarnos. Vamos a orar en esta preciosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús venimos una vez más ante tu presencia. Hemos predicado tu palabra. Estoy seguro, Señor, que tú has hablado a tu pueblo. Que no sea indiferente ante tales situaciones. Sabemos que hay tormentas en nuestras vidas. Sabemos que hay, Señor, dificultades. Sabemos, Señor, que quizás hay escasez. Sabemos, Señor, que las enfermedades nos agobian. Sabemos, Señor, que hay, Señor, cada uno de nosotros tenemos diferente clase de problemas. Pero venimos en esta tarde, Señor, para que tú nos ayudes.
para que tú, Señor, nos dé la fuerza, para que tú, Señor, nos des la fortaleza. Mira el que está enfermo, Señor, que tú lo levantes. Señor, el que está angustiado, el que tiene dolor, que conviertas ese dolor en gozo. Por favor, Señor, extienda tu mano de poder, extienda tu mano de misericordia. Extienda, Señor, tu mano de poder, por favor, Señor. Toca cada vida, Señor, donde quiera que se encuentran, Señor, en este momento. El que está en un hospital y nos está escuchando, extienda tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de la situación. Muchas veces nos sentimos, Señor, impotentes ante las situaciones, pero sabemos que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, Señor, que tenemos al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Señor, ministra cada vida por medio de tu Espíritu Santo. Alabado Dios para siempre. Honramos tu nombre, honramos tu nombre, honramos tu nombre, honramos tu santo y poderoso nombre, Señor, en esta preciosa tarde. A ti te damos, Señor, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos has concedido y hemos llevado, Señor, el mensaje eterno, el evangelio eterno, tu palabra bendita, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.